Buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, estoy satisfecho de estar en una reunión como esta. Hay que recordar que a lo largo de estos 2 años, compañeros honestos del Sindicato Mexicano de Electricistas han perdido la vida por la agresión artera del gobierno de Calderón en contra de su fuente de trabajo. Hay que recordar también que el SME ha desarrollado una lucha sistemática, firme y heroica, recordando, por ejemplo, la huelga extraordinaria, la huelga de hambre, que desarrollaron varias decenas de compañeros del SME, hombres y mujeres, en el corazón de nuestra patria, en el Zócalo. Y también rendimos homenaje a los compañeros que por su activa militancia en la defensa de su fuente de trabajo actualmente están presos o se encuentran bajo juicios que ha generado también este gobierno espurio, que no merece ni la confianza ni el respeto de nuestro pueblo. Quiero aprovechar para decir que a 2 años debe quedar claro en la conciencia de todos los mexicanos, sin lugar a dudas, que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, generado por Felipe Calderón, presidente espurio de nuestra patria, es un decreto totalmente inconstitucional. Pero eso debe quedar claro y debemos seguirlo difundiendo, porque olvidar esta acción deleznable de Felipe Calderón simplemente nos llevaría al conformismo y tal vez abandonar una lucha justa. La lucha que está dando el SME no es solamente una lucha por conservar o recuperar su fuente de trabajo, es fundamentalmente una lucha por defender el orden constitucional que ha sido roto desde la presidencia de la República por Felipe Calderón. Felipe Calderón ha violado diversos artículos de la Constitución. El SME ha explicado ampliamente la violación a la Ley Federal del Trabajo, la violación al artículo 123 constitucional y otros más. Yo quiero hoy decirles que con esta acción de Felipe Calderón viola flagrantemente el artículo 41 y el artículo 49 de la Constitución, donde se establece que el poder, que no se puede concentrar en una sola persona, 2 poderes de la Federación. Y con la violación de estos artículos, Felipe Calderón usurpa funciones que son propias del Poder Legislativo. El artículo 73, en su fracción 10ª, establece con mucha claridad que el único facultado para legislar en materia de energía eléctrica en todo el país es el Congreso de la Unión y no el titular del Ejecutivo. Calderón también violó abiertamente la ley que establece o que regula la existencia de las entidades paraestatales. El artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales dice claramente que no se podrá extinguir ninguna entidad paraestatal si no sigue el procedimiento que le dio origen. ¿Qué le dio origen a Luz y Fuerza del Centro? Le dio origen un decreto aprobado por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, donde se establece y se mandata, de acuerdo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el Poder Legislativo mandata al Ejecutivo a la creación de esta entidad. No puede extinguirse Luz y Fuerza del Centro si no es por un acuerdo del Congreso de la Unión. En esto también Felipe Calderón abiertamente está violando la ley. Entonces, no quiero hacer largo el recuento de violaciones que ha cometido Calderón a la Constitución y a las leyes nacionales. Pero lo que sí quiero dejar claro es que todos nosotros debemos insistir en que no debe olvidarse la memoria de que Calderón, con esta acción, traicionó a la patria y dio un golpe artero al Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso no debe quedar olvidado. Así como en la gran movilización, en las movilizaciones históricas del 2 de octubre, que todos sabemos 2 de octubre no se olvida, pues este decreto espurio de Felipe Calderón no debemos olvidarlo,
porque forma parte de una de las hojas más negras de la historia de este país. Quiero decirles también que en algunos puntos ha habido desinformación. En diciembre del año 2009, cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas inició un procedimiento de revisión contra el dictamen o la sentencia de la juez décima, donde concluía que el caso del ESME debe archivarse y sobreseerse, el Sindicato Mexicano de Electricistas promovió un procedimiento de revisión de esta acción de la juez décima. En esos días salió en la jornada una nota pequeña que decía: la Cámara de Diputados se solidariza con el ESME, promueve una revisión adhesiva. Fíjense lo que estoy diciendo. La Cámara de Diputados, el Departamento Jurídico, promovió una revisión adhesiva, y la jornada decía: la Cámara de Diputados se solidariza con el ESME. ¿Pero qué es una revisión adhesiva? Si el ESME promueve una revisión del caso, la parte contraria puede promover una revisión adhesiva, pero para argumentar en contra de los argumentos del ESME. Eso es una revisión adhesiva. ¿Qué hizo el Departamento Jurídico de la Cámara de Diputados? Arbitrariamente promovió una revisión adhesiva en la cual coincidía con el criterio de la juez de que debía archivarse y sobreseerse la revisión promovida por el ESME. Y esa columna de la jornada, que ustedes la pueden ver, confundió a la gente. ¿Qué hicimos nosotros? Promovimos, me tocó hablar con el compañero Alejandro Encinas, que era el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD. Quiero decir que soy diputado del PRD, pero más orgulloso me siento de ser diputado del Movimiento de Regeneración Nacional. Para dejarlo claro, compañeros, también. Promovimos con el compañero Encinas una reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Denunciamos que de manera irregular e irresponsable la Cámara de Diputados promovió esa revisión adhesiva y que se debería promover de inmediato un desistimiento. No podíamos los diputados que nos preciamos de ser solidarios con el ESME dejar pasar esta situación. Dimos la batalla interna, no se conoció mucho, pero finalmente logramos que la Junta de Coordinación Política rechazara y promoviera el desistimiento en contra de esta revisión adhesiva. ¿Por qué razón? Porque si la Cámara de Diputados mantenía la revisión adhesiva, pues no había elementos para promover lo que también se estuvo luchando, que era una controversia constitucional. En la práctica se estaba avalando el decreto de Felipe Calderón. Se echó abajo esa revisión adhesiva. Posteriormente, ustedes saben que el artículo 105 de la Constitución establece que el tiempo para promover las controversias constitucionales debe ser 30 días después de que se dio el decreto espurio. Pues bien, se reunieron los diputados, debo decir con mucha claridad, la mayor parte de los diputados, sobre todo de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, no firmaron, la mayoría de ellos, la controversia constitucional que se iba a promover desde la Cámara de Diputados. Y finalmente, como no se juntaron las 251 firmas, porque hay 500 diputados, no se promovió la controversia constitucional. Quiere decir que dentro del Poder Legislativo hay diputados que no representan, ya no digamos los intereses del pueblo, sino no representan la defensa de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, aunque así lo juraron cuando tomaron el cargo. No obstante eso, consultamos con varios abogados y promovimos entonces 7 diputados federales una controversia constitucional, porque a pesar de que la ley establece 30 días después de promovido el decreto, también es cierto que Calderón, y lo debe saber todo el pueblo, en su precipitación
no siguió los pasos reglamentarios para promover el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y al momento no ha corregido esa omisión. En consecuencia, está vigente la promoción de la controversia constitucional. Falta solamente que la mayoría de los diputados, en este caso del PRI y del PAN, puedan adherirse, porque de lo contrario estarán traicionando su propia palabra y aceptando que Felipe Calderón esté usurpando funciones que no le compete como titular del Ejecutivo Federal. No quiero ya cansarlos, compañeros, pero quiero dejar muy claro que hay una colusión del Poder Judicial, que ha quedado claro, con el Poder Ejecutivo y con la mayoría del Congreso de la Unión hasta este momento. Y la única forma de que esto se eche abajo es lo que ha estado haciendo el SME. No hay que desmayar. La única forma es la movilización popular, la solidaridad de otras organizaciones, de otros sindicatos, para que hoy o en estos días que se vuelva a discutir en la Cámara de Diputados, no va a ser ya en la Comisión de Energía de la cual formo parte, va a ser en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se va a discutir si se crea o no una nueva empresa que sustituya a Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué razón no se discute o no se discutió en la Comisión de Energía? Porque el presidente de la Comisión de Energía es dirigente del Partido Acción Nacional, y el dictamen que nos presentó en la Comisión de Energía era un dictamen que rechazaba la constitución de esta nueva empresa. Por eso se va a discutir en el Pleno. Esperamos que ahora sí la mayoría de estos diputados, por honor propio, defiendan sus funciones, que es legislar en materia de energía eléctrica, y por lo menos, ahora sí, diputados del PRI, del PAN está más difícil, pero diputados del PRI y del PAN puedan de manera honorable emitir su voto a favor de la creación de esta nueva empresa. El de nosotros así va a ser, compañeros. Y finalmente quiero decirles, como decía Ricardo Flores Magón, nuestros enemigos nos parecen gigantes porque estamos de rodillas. Levantémonos, como lo ha hecho el SME, con dignidad y con firmeza, para construir una patria mejor, que no la vamos a lograr si no cambiamos el régimen actual, como lo ha señalado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, compañeros.